Amén. Señor les bendiga, amados hermanos. Qué gusto nuevamente estar contigo, con ustedes en esta tarde. Poquito tarde ya, porque regularmente pues aparezco a una hora más temprana, pero estaba de hecho preparando este estudio, esta enseñanza de esta tarde. eh, y yo creo que te va a sorprender en gran manera como ha sido para mí. Bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio en esta tarde. Vamos a agradecerle al Señor por que nos permite estar nuevamente utilizando estos medios de comunicación. Padre bendito, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo, yo te doy gracias, Señor, por darme nuevamente la oportunidad, Señor, de poder compartir esta enseñanza, Señor, esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón. Gracias, Dios eterno, porque, Señor, así como dice tu palabra, que así como desciende la lluvia y la nieve, riega la tierra y la hace germinar y producir, así será tu palabra, Señor. No regresará a ti vacía sin hacer aquello para lo cual tú la has enviado. En nombre de Jesús, seas tú, Señor, atrayendo esas vidas, esas almas, Señor, que necesitan escuchar esta palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Amén. Bueno, en esta tarde, el tema que te traigo, la enseñanza, es qué verdaderamente significa la frase de ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es una frase compleja que, si no se tiene el entendimiento, se puede terminar malinterpretándola, que de hecho es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Amén, pero vamos a dar inicio. Yo sé que en los últimos estudios he estado compartiendo con ustedes, he estado haciendo mucho énfasis en la frase, la restauración de todas las cosas. Porque es que es algo que va a suceder al final de los tiempos. ¿Y cuándo es que algo necesita ser restaurado? Pues cuando está arruinado, cuando está desordenado, cuando está caído, cuando está patas para arriba, como comúnmente se dice. Y lo declara, por ejemplo, en el libro de Hechos. Santiago, el hermano del Señor, lo trajo a la mesa y está en Hechos capítulo 15, verso 15, dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto no se refiere a la restauración de la alabanza como comúnmente se ha enseñado, sino que Santiago está trayendo a luz aquí a la mesa la profecía de Amós 9, ¿sí? Donde profecía dada a Israel, pero que aquí se le aplica a los gentiles. Bueno, pero lo que nos vamos a enfocar ahora es la reedificación. Reedificaré el tabernáculo de David que está caído, ¿sí? Bueno, y el encargado de hacer esta restauración, pues es el Mesías, es Cristo Jesús, que en hebreo se le conoce como Yahshua HaMashiach, el cual es el nombre original por el cual fue llamado al nacer. Y qué importante es esto de la restauración de todas las cosas, porque esto es lo que ha retenido al Mesías, al Mashiach, en el cielo. Eso aparece en el libro de Hechos, capítulo 3, verso 19. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Verso 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Eso aparece en el Strong bíblico con el griego, en la G 1209. Dice: hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Ahora, esta palabra G 1209 lo leemos como reciba, pero es la palabra de Homai, que significa retener, tomar, recibir. ¿Sí? Entonces podríamos traducirlo: a quien de cierto es necesario que el cielo retenga
hasta la restauración, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Te das cuenta? Es la razón por la que el Señor Jesucristo no ha venido todavía. ¿Por qué? Porque las cosas necesitan ser restauradas. Entonces, es necesario que el cielo retenga al Mesías Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y creemos que estos tiempos, estos son los tiempos de hecho, estos son los tiempos de esa restauración que inició a partir de 1948, cuando la nación de Israel volvió a ser nación después de 2000 años de no serlo. Y esta restauración de los nombres originales, por ejemplo, es muy importante, porque, por ejemplo, el nombre de Jesús, pues en español o en inglés no significa lo mismo que en el idioma hebreo, que es salvación. Yahshua quiere decir salvación de Yah. Porque, por ejemplo, desde niño sus padres pues le llamaban Yahshua, no le llamaban Jesús. Y esto nos va a llevar a entrar a nuestra enseñanza para el día de hoy, que es acerca de entender que la doctrina que tenemos actualmente en el cristianismo, pues no es la misma de los creyentes del primer siglo, sino es la doctrina que Roma nos vendió, ¿sí? En la que, por ejemplo, las traducciones de las escrituras del mal llamado Antiguo Testamento que tenemos actualmente, llámese en español o en inglés, solo son eso, son traducciones que en muchos casos no son traducciones de los textos originales en hebreo o en arameo, sino son de los textos en griego de una traducción llamada Septuaginta o traducción de los 70, que fue hecha alrededor del siglo II antes de Cristo, la cual tuvo mucha oposición por parte de los judíos en Judea, porque decían que se iba a perder mucho del significado de las palabras del hebreo al griego, y que fue exactamente lo que sucedió. Por eso es que Jesús, el Mesías, Yahshua HaMashiach, dijo que, en Juan 5:39, dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? O sea, es necesario escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Es examinar, es indagar y averiguar algo con cuidado y atención. Es investigar, inquirir, mirar, observar, fisgar, rebuscar. ¿Sí? O sea que estamos habilitados por la palabra para hacer precisamente esto, para investigar profundamente, ¿sí? Con cuidado y atención. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y esto es precisamente lo que menos hacemos, oiga. Es lo que el pueblo cristiano menos hace. Indagar, investigar, buscar, rebuscar. Es lo que menos hacemos. Solo nos tragamos lo que se nos da, lo que se nos dice o lo que se nos enseña, y ni siquiera lo cuestionamos un poco. Solo lo tomamos como una verdad absoluta, y no es hasta que verdaderamente empezamos a escudriñar, que ya aprendimos qué significa, que entonces es que empezamos a descubrir y a darnos cuenta que hay cosas que no concuerdan. O sea, no concuerda lo que se nos enseña con lo que está escrito en la palabra del Señor, y ahí es en donde decimos: pero ¿qué pasó aquí? Hay grandes discrepancias y son reales. Pero no culpemos a los que nos enseñaron, no culpemos a los pastores, a los maestros, etcétera, porque ellos mismos fueron enseñados de esa manera y ellos solo nos transmitieron esas mismas enseñanzas. Pero es el Señor mismo el que pone el querer como el hacer. Es Él el que va a poner ese deseo, esa hambre por su verdad en el corazón del ser humano, para empezar a escudriñar su palabra y empezar a descubrir todo lo que se ha malinterpretado y torcido, para darle otro significado diferente al que el Señor dio en un principio. Y para eso es necesario empezar a indagar en los textos originales para ver qué es lo que se ha torcido. Y actualmente tenemos muchas herramientas. Tal vez tú digas: no, pero es que yo no hablo hebreo, yo no hablo arameo. Bueno, Señor, estamos en una época muy privilegiada en la que tenemos en la palma de nuestras manos la facilidad de usar esas herramientas para poder saber cuál es el significado de cada palabra. ¿Sí? Existe el Strong bíblico. Pero
quiero empezar a hablar un poco acerca de la teoría del reemplazo en teología, también llamada teología de la suplantación o teología de la sustitución, que es un conjunto de interpretaciones particulares de alegatos del Nuevo Testamento, o sea, de la Biblia cristiana, que van a la relación o que ven a la relación de Dios con los cristianos como reemplazando su anterior relación con los judíos o israelitas y los prosélitos judíos. Las expresiones bíblicas de las relaciones de Dios con la gente se conocen como testamentos. Así que el elemento contencioso de la teoría del reemplazo es la idea de que el Nuevo Testamento de Dios con la Iglesia reemplaza el Antiguo Testamento con Israel, en particular la ley mosaica o la Torá. ¿Sí? De esto no se habla mucho en los púlpitos, quiero que sepas. Pero sin en cambio, es la teoría que se cree en la mayoría de la cristiandad. Vamos a dar inicio. ¿En qué consiste la teoría del reemplazo? Bueno, la teoría de la suplantación, la iglesia poco después que el liderato gentil sustituyera al liderato judío en Jerusalén y los judíos fueran expulsados de la tierra. Ahora, ¿cuáles han sido sus premisas? Israel. Número 1. Israel, refiriéndose al pueblo judío y su tierra, ha sido sustituido y reemplazado por la iglesia cristiana en los propósitos de Dios. Esto implica que la iglesia es la continuación histórica de Israel y ahora Israel queda excluido. ¿Sí? Eso es lo que se cree. Y toman como base la siguiente cita bíblica. Mateo 21:43. Dice, por tanto os digo, hablando el Señor Jesús a los fariseos, dice que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere lo desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Ahora, en este momento, el que está hablando esta palabra, los que tenían la autoridad de interpretar y enseñar las escrituras eran los fariseos, pero estaban enseñando tradiciones de hombres y no la Torá. ¿Ok? Pero aquí el Señor les está quitando esa autoridad y se la está dando a sus discípulos, los cuales, qué casualidad que todos eran judíos. Entonces, no les está quitando el reino de Dios a Israel, sino a los líderes religiosos que enseñaban mal al pueblo. ¿Ok? Y número 2, el pueblo judío ya no es el pueblo escogido. De hecho, ya es igual a cualquier otro grupo étnico, como los británicos, los españoles o los africanos. Bueno, eso es lo que dice el hombre, ¿sí? Pero mira qué es lo que dice el Señor. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Te das cuenta? Eso, hermano, eso derriba toda enseñanza de hombres, ¿sí? Toda enseñanza de hombres es derribada por la palabra. Toda mentira va a ser derribada por la verdad. Y el número 3 dice, fuera del arrepentimiento, el nuevo nacimiento y la incorporación a la iglesia, el pueblo judío carece de monopolio de la atención de Dios. Número 4 dice, a partir del día de Pentecostés, el término Israel, según es utilizado en la Biblia, ahora se refiere a la iglesia, al Israel espiritual. Y supuestamente se basan a este texto, el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando dice que la fiesta de Pentecostés, que ahí nació la iglesia. Pero vamos a escudriñar, vamos a ver si verdaderamente ahí nació la iglesia o qué pasó ahí. Dice el verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba
el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5, mire lo que dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónicos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ahora, se ha creído y se ha enseñado que fue aquí en donde nació la iglesia gentil. Pero acabamos de leer que había en Jerusalén solo judíos y prosélitos. Estos prosélitos eran convertidos, eran los que se convertían al judaísmo. Aquí habían venido de todas las naciones bajo el cielo para celebrar esa fiesta de Pentecostés, que es una de las 3 fiestas más principales que el Señor había ordenado celebrar cada año, diciéndole al pueblo que 3 veces al año deberían de subir a Jerusalén para celebrar estas fiestas, que eran la Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. ¿Sí? Ahora, eso fue ordenado a todos los hijos de Israel. Entonces, ¿qué iban a hacer ahí gentiles? Los gentiles no celebraban estas fiestas. ¿Sí? Ellos no celebraban estas fiestas. ¿Qué tenían que estar haciendo ahí gentiles? Ahí solamente había judíos y prosélitos, que eran judíos de descendencia judía, no nacidos en Israel tal vez, vivían en otras naciones, las que leímos, pero eran judíos de descendencia judía, y por eso estaban ahí. Es como actualmente, cada que se celebran estas fiestas en Jerusalén, wow, llegan judíos de muchas naciones a celebrar esas fiestas solamente. Y que se quedan ahí tal vez un mes y después regresan a sus países de origen. Número 5 dice: las promesas, los pactos y las bendiciones propias de Israel desde los tiempos antiguos le han sido quitadas a los judíos y dadas a la iglesia, la cual ha sustituido a Israel. No obstante, las maldiciones mencionadas en la Biblia todavía pertenecen a los judíos como resultado de haber rechazado a Cristo. Esto es de risa, hermano. Nuevamente, esto es lo que los hombres dicen y es lo que se enseña, pero la realidad del Señor es otra. ¿Ok? Los pactos dicen que son para la iglesia. Bueno, vamos a examinar a escudriñar esta palabra en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31. Hablando del nuevo pacto, pero que de hecho no es nuevo pacto, es el pacto renovado, como lo vamos a ver más adelante. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Bueno, este nuevo pacto, aquí en Jeremías 31, que también aparece en el libro de Hebreos capítulo 8, verso 8, del verso 8 al 12, incluye, como leímos, dice, la casa de Israel y la casa de Judá. Ahí yo no miro dónde esté la iglesia, o dónde aparezca ahí la iglesia, en este pacto. Yo no sé si tú lo veas, pero yo no lo veo ahí. Ahora, esta palabra, nuevo, aparece en el original
En el Strong bíblico aparece como el H2319. Y desde la raíz del H2318, que es la palabra Hadash. Y la palabra Hadash significa renovar, reparar. O sea que no es un nuevo pacto, es un pacto renovado o ese pacto que se va a reparar. ¿Sí? Y la segunda dice, daré mi ley H8471 en su mente y la escribiré en su corazón. ¿De qué ley está hablando? Vamos a ver. Ley quiere decir Torah. Ley quiere decir Torah, que significa instrucción, perdón, es la palabra Torah, que significa instrucción, dirección. Entonces, es también mal llamado nuevo pacto, que la traducción correcta sería pacto renovado. ¿Por qué renovado? Porque leímos que no hubiera algún problema en el pacto. ¿Sí? No que hubiera algún problema en el pacto que Dios había dado, como comúnmente se ha creído y se ha mal enseñado, sino que el pueblo lo había invalidado, pero que ahora ese pacto renovado, el Señor iba a poner sus instrucciones, su Torah, en la mente y a escribirlas en el corazón. Como vemos, la palabra original es Torah, ¿sí? Torah. Pero como en el lenguaje griego no existe esa palabra, entonces se puso como la palabra ley. ¿Ok? Y es lo que encontramos en todas las traducciones que nosotros tenemos. La ley, así va a aparecer. Usted no va a encontrar ahí Torah. Aunque esa palabra es la que aparece en el texto original. Pero Torah y ley son palabras diferentes, con diferente significado. Torah, como ya dijimos, significa instrucción, dirección. Ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia cuyo incumplimiento conlleva a una sanción. ¿Sí? La Torá te enseña, te instruye, te dirige, te dice qué es lo que está mal, y la ley te obliga, te prohíbe, te esclaviza, que es como se encontraba el pueblo de Israel en Egipto, en Misraim. Pero el Señor los sacó a libertad y les dio su instrucción para que fueran libres y se mantuvieran en libertad al seguir esas instrucciones, que es lo contrario a lo que se enseña en la mayoría de las iglesias cristianas, porque se ha confundido el significado de Torah y de ley. Y entonces se ha enseñado que la Torah es la que esclaviza, pero mira lo que dice el rey David. ¿Sí? Porque es lo que se ha enseñado en las iglesias. A mí se me enseñó eso, que la ley mataba, que la ley esclavizaba. Pero mira lo que el rey David, ¿será que el rey David sabía lo que era libertad? Claro que sí. Salmo 119:44 dice, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Realmente vamos a examinar esa palabra, ley H8471, que es la misma palabra, Torah, con el mismo significado, instrucción, dirección. David dice que el guardar la Torah va a producir que ande en libertad porque buscó las instrucciones que están en la Torah, los mandamientos. Es lo que está diciendo David ahí. Y mira lo que también dice el Salmo 19:7. Dice, la ley, o sea, Torah, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Nuevamente encontramos que la Torah del Señor es perfecta, que convierte el alma, que hace cambios poderosos en el alma, cambios que no se pueden hacer humanamente con nuestras propias fuerzas, que el guardar la Torah hace sabio al sencillo, porque las instrucciones, los mandamientos que están en ella, en la Torah, son rectos, alegran el corazón, son puros, que alumbran los ojos.
Y aún el apóstol Pablo dice esto acerca de la Torá, que se ha erróneamente traducido como ley. Dice Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, ¿desde cuándo algo que trae libertad, como dijo David, algo que es perfecto, lo dijo David, algo que es santo, justo y bueno, deja de serlo? Para ahora hacer todo lo contrario. ¿Te das cuenta cómo hay algo que no cuadra aquí? Con lo que se enseña actualmente en el cristianismo de que ya no tenemos que guardar la Torá, la ley, cuando es oyendo atentamente la voz del Señor para poner por obra su Torá, sus mandamientos, es que vamos a ser bendecidos. Aparece aquí en el libro de Deuteronomio y es muy claro, Deuteronomio 28:1. Dice, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar y bendito tú en el salir. Y continúan, hermano, las bendiciones. Una lista hasta el verso 14. Ahora, ¿de qué mandamientos se está hablando aquí? Pues de los únicos que existían en ese tiempo, de la Torá, de Moisés. Bueno, y leímos que cumpliéndolos es la única forma que iban a llegar todas estas bendiciones. ¿Está de acuerdo? Pero, ¿y entonces por qué se enseña que ya no hay que cumplirlos actualmente? Porque incluso se leen estas citas bíblicas en las congregaciones cristianas, pero no se entienden. Se conocen, pero no se entienden, no se comprenden. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esta palabra conoceréis aparece en el Strong bíblico, en el griego, como G1097, que es la palabra ginosko, que significa llegar a conocer, comprender o entender. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre conocer y comprender o entender? Te lo voy a decir así para que lo entendamos. Conocer es todo aquello que captas con los sentidos y comprender o entender es todo lo que analizas con la razón. Por ejemplo, conoces que existe la gravedad y comprender o entender sería saber cómo funciona esto de la gravedad. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo son dos cosas diferentes? Entonces tenemos que se conoce la verdad, pero que no se ha comprendido o entendido cómo funciona. Porque como repito, se leen estas mismas citas bíblicas en las congregaciones cristianas, pero no se comprenden o entienden. Por lo tanto, podemos afirmar que hay personas que no conocen la verdad, o que más bien que conocen la verdad, pero que no la comprenden o no la entienden. Pero que cuando verdaderamente comprendes o entiendes la verdad, esto te va a guiar a tomar decisiones poderosas en tu vida para despojarte de todo lo que no es verdad, como tradiciones, costumbres, hábitos, o sea, de todo lo que es mentira. Y apegarte solo a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues, bueno, Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Salmo 119, verso 160, dice, la suma de tu palabra es verdad. Y también Romanos, capítulo 3, verso 4, dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. O sea, la palabra del Señor es verdad. Su Torá es verdad. Y ya lo que los hombres digan, si no está escrito, es mentira. Continuemos, porque de igual manera se lee la siguiente cita bíblica, pero nuevamente no se entiende. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y continúa la lista de maldiciones por no escuchar la voz del Señor para procurar cumplir todos sus mandamientos. Y aquí está muy claro que si no se guarda la Torá, como se le llama la ley, van a venir todas estas maldiciones a los que no las guarden. Está claro. Al contrario de lo que se enseña en la mayoría de las congregaciones cristianas acerca de la Torá de la ley, que dice que esclaviza, que mata, que oprime, etc. Te lo digo porque a mí se me enseñó de esa manera. Pero mira lo que dice el Señor. A ver, eso es lo que los hombres enseñan, pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Estará de acuerdo con lo que los hombres enseñan? Vamos a ver. Profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 1, dice: aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí, y vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles. Mire, yo estoy usando esta traducción, Reina Valera, porque es la traducción que la mayoría de los cristianos usamos, ¿ok? Estoy hablando de la restauración y tal vez alguien va a decir, bueno, ¿y por qué aún mencionas Jehová? Bueno, es que la intención es alcanzar a la mayoría del pueblo cristiano, abrir los ojos para que puedan ver. Y para hacer eso, pues tengo que usar la versión que ellos usan, ¿sí? ¿De qué me serviría usar ya la versión con los nombres restaurados si no van a entender? Bueno, y diles, así ha dicho Jehová el Señor: ¿a consultarme venís vosotros? ¿Vivo yo, que no responderé? Dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor: el día que escogí a Israel y alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo: yo soy Jehová vuestro Dios. Aquel día que les alcé mi mano jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije: cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme, no echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto. Verso 11. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera, vivirá. Oiga, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Te das cuenta para qué son los días de reposo? Los Shabbats son como señal entre su pueblo y el Señor. Dice, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Nuevamente lo repite 2 veces. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos, pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Verso 16. Porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, y mis días de reposo profanaron.
porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo, los perdonó mi ojo y no los maté, ni los exterminé en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Dice, no guardéis sus leyes. No se está refiriendo a las leyes del Señor, como hemos estado leyendo. Dice, verso 19, yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos y guardad mis preceptos y ponedlos por obra. Y santificad mis días de reposo y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra. Y nuevamente mira lo que dice, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. La tercera vez, profanaron mis días de reposo. Dije entonces que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en el desierto. Verso 22, mas retraje mi mano a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de reposo, y los ídolos de sus padres se les fueron los ojos. Y tras los ídolos de sus padres se les fueron sus ojos. Verso 25, mira, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Si los estatutos que da el Señor son para vida, pero cuando se endurece el corazón, el mismo Señor da estatutos que no son buenos y decretos por los cuales no van a poder vivir. Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por el fuego a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Jehová. Entonces, como el corazón es abnegado y rebelde a la voz del Señor, entonces el Señor endurece ese corazón rebelde y hace que obedezcan estatutos y decretos que no son buenos y por los cuales no podían vivir. Como por ejemplo, ¿cuáles son esos estatutos? Guardar domingo en vez del Shabbat, en vez del el séptimo día, guardar el primer día. Celebrar Navidad, Año Nuevo, celebrar cumpleaños, que son fiestas paganas. Y nuevamente digo que no se entienden ni se malinterpretan las palabras del Señor, aunque éstas sean muy claras. Por ejemplo, se ha creído y enseñado que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que por lo tanto ya no tenemos que guardar la Torá, la ley de Moisés. Pero mira lo que dijo el Mesías, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach. Mira lo que dijo. Y te lo puse en esta versión, nueva traducción viviente, para que la entendamos bien. Siempre te la he puesto en la Reina Valera, pero esta ocasión el Señor me guió para que te pusiera en esta versión, nueva traducción viviente. Mira lo que dice. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Verso 19. Entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y le enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Pero, ¿por qué se malinterpretan sus palabras y no se le cree? Y no se le obedece al Mesías de Israel, a Yahshua HaMashiach. ¿Por qué? Y aún así hay muchos que se dirigen hacia él y le dicen, Señor, Señor, pero mira lo que dijo él en Lucas 6:46, dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Dice, no lo puse ahí, pero ahorita me estoy acordando de esa palabra. Cuando dice que en aquel día van a llegar muchos y le van a decir, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre. ¿Y qué les va a decir el Señor? Alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Y esa palabra maldad, cuando tú la buscas en el original, en el griego, no recuerdo qué número es, pero es la palabra anomos. La palabra nomos es la que se refiere a ley.
La palabra anomos es contra la ley. O sea que les va a decir a estos, ¿saben qué? Aléjense de mí, hacedores de maldad. Les va a decir, váyanse de mí porque ustedes no quisieron nada con mi ley. Nada quisieron que ver con mi ley. Entonces ahí tienes esos ministerios que se mofan, que el Señor está en medio de ellos porque suceden milagros, porque los endemoniados son liberados, ¿sí? Porque profetizan y se cumple. Pero no quisieron nada con la ley del Señor. Al final, el Señor les va a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿Te das cuenta? Wow. ¿Por qué se le creen más a las erróneas interpretaciones de las palabras del apóstol Pablo que al mismo Señor Jesús? Y esto pues no tiene sentido alguno. Porque, ¿quién fue el que llamó al apóstol Pablo? El mismo Señor Jesús, Yahshua HaMashiach. Ahora, sería lógico que entonces ahora el apóstol Pablo estuviera enseñando lo contrario a lo que enseñó el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach. Por supuesto que no. Y en el último de los casos, ¿qué palabras tendrían más autoridad? Piensa en esto. ¿Las palabras del Señor Jesús, de Yahshua HaMashiach, o las palabras del apóstol Pablo? Pues sin duda alguna, las palabras del Señor, Yahshua HaMashiach, tienen mayor autoridad. Bueno, ahora examínate y ve si en tu vida esto es realmente así. Si realmente las palabras del Señor tienen mayor autoridad que las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que estás creyendo tú? ¿Las palabras de Pablo o las palabras de Yahshua HaMashiach? Y si no lo es, entonces hay algo que no cuadra, que no está en orden ahí. ¿Sí? Y dije que las palabras del apóstol Pablo se han malinterpretado. Porque mira qué es lo que dice el apóstol Pedro acerca de eso. A ver. Porque se le cree más a las interpretaciones erróneas del apóstol Pablo que a las del Señor. Ese es el mismo. Creo que hice un error ahí. Ya. Ok, pasamos a la otra. Ahí está. Segunda de Pedro 3:14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16 dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Ahí está. Como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces mira cómo los indoctos son personas ignorantes e inconstantes, tuercen las escrituras del apóstol, las palabras, perdón, del apóstol Pablo. Los que no conocen, o los que conocen más bien, pero no comprenden o entienden la verdad, y aunque la lean, pero tienen sus ojos velados. Y para cerrar esta enseñanza del día de hoy, vamos a ver el significado de una de las frases que mencionó el apóstol Pablo, que se ha torcido y se ha malinterpretado. Que de hecho ni siquiera se muestra el verso completo, sino solamente se muestra la mitad, pero aquí yo te puse el verso completo. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí deberíamos de empezar por establecer qué es pecado según la misma escritura. Y eso está en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Aquí no está hablando solamente de los que están bajo la ley. Aquí simplemente Juan está dando una definición de lo que es pecado. Y el pecado es infracción de la ley. Ahora, ¿de cuál ley estará hablando aquí Juan? Pues de la única ley que existía en su tiempo. De la Torá, de Dios dada a Moisés. Entonces, pecado es infracción de la Torá, de la ley de Moisés. Infracción. Y continúa el verso 5, dice, ¿y sabéis que él apareció? El Mesías, Jesús,
Apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces podríamos traducirlo de esta manera. Yahshua HaMashiach, Jesús, apareció para quitar nuestras infracciones a la Torá de Moisés. Y el Mesías, Jesús, no infringe la ley de Moisés, no infringe la Torá de Moisés. Y todo aquel que permanece en Jesús no infringe la Torá de Moisés, no infringe la ley de Moisés. Todo aquel que infringe la Torá de Moisés, la ley de Moisés, no ha visto a Jesús ni le ha conocido. ¿Sí? Jesús, Yahshua HaMashiach, él no quebrantó la Torá de Moisés. De otra manera, no hubiera calificado para ser el Cordero de Dios, porque el Cordero de Dios tenía que ser perfecto, sin mancha. Ahora, ¿qué significa realmente es estar bajo la ley? ¿Qué es lo que significa? Significa que como hemos infringido la Torá, la ley de Moisés, que como estamos en pecado, somos culpables. Entonces, estamos por debajo de la ley porque no estamos a nivel de la ley. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, al estar infringiendo la Torá de Moisés, la ley de Moisés, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Lo leímos en Deuteronomio 28 del 15 en adelante. Estábamos en maldición por no haber permanecido y oído atentamente para poner por obra todos sus mandamientos y estatutos. Nuevamente lo repito, Deuteronomio 28 del 15 al 68. Y entonces, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús? ¿Qué es lo que vino a hacer Yahshua HaMashiach? Vino a redimirnos de la maldición de la ley y ya vimos cómo se obtenía esa maldición. Pero se nos ha dicho y se nos ha mal enseñado que la Torá, que la ley es maldita y no es así. Sino que la maldición viene por no obedecer los mandamientos y estatutos que están en la Torá, que están en la ley. Y este es el verso que usan para decirnos que la ley es maldita, pero lo tuercen y lo malinterpretan. Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley y ya vimos qué es lo que produce maldición, el no obedecer los mandamientos y estatutos de la Torá de Moisés. Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo el que es colgado de un madero. Entonces Jesús, Yahshua HaMashiach, tomó la maldición que nosotros obtuvimos por no haber obedecido los mandamientos y estatutos de la Torá de Moisés, de la ley de Moisés, para de esta manera hacernos estar a la altura de la ley y de esa manera obtener bendición, porque la bendición, como leímos, solamente viene si obedecemos los mandamientos y estatutos de esa Torá de Moisés, de Deuteronomio 28 del 1 al 15. Pero volvamos nuevamente al capítulo de Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y cuál es el significado? ¿Cuál es exactamente el significado de gracia? Gracia es un regalo inmerecido, es el favor de Dios. ¿Y cómo se ha interpretado la gracia en la cristiandad? Bueno, se ha interpretado que como es un regalo que Dios te da gratuitamente y que nadie puede hacer algo para obtenerla, y en cierta forma es correcto esto. Pero en donde está el error es en el pensar que como nadie puede hacer nada para obtener la gracia, entonces ya no es necesario el obedecer los mandamientos de la ley de Moisés, la Torá. Porque entonces ahí eso significaría que estaríamos haciendo algo. Pero olvidan que la Escritura dice que la fe sin obras es muerta, Santiago 2:17. O sea, si crees que Dios existe, entonces guarda sus mandamientos. Lo que leímos, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Lucas 6:46. Y para poder entender claramente este concepto de estar bajo la ley y ya no estar bajo la ley, y estar bajo la gracia, vamos a ver un ejemplo que está en las Escrituras. Este ejemplo está en el libro de Juan, capítulo 8, y es en donde se habla de la mujer que le es traída al Señor Jesús, la cual había sido sorprendida en pleno adulterio. Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más.
Podemos decir que esta mujer estaba por debajo de la ley, porque había infringido la Torá de Moisés, la ley de Moisés. No estaba a nivel de esa ley y la ley la acusaba, la Torá la acusaba. Era culpable. Pero ¿qué hace el Señor Jesús? ¿Qué hace Yahshua HaMashiach? No la condena. Le perdona su pecado, la pone a nivel de la ley, pero no le dice, vete a terminar lo que estabas haciendo. No le dice, vete y continúa infringiendo la Torá de Moisés. Al cabo que ya estás en la gracia. No, no le dijo eso, sino que le dijo, vete y no peques más. La ley de Moisés decía que esta mujer tenía que morir porque era culpable de infringir la Torá, la ley de Moisés. Pero el Señor Jesús le dio algo que ella no merecía, le dio el perdón, la salvó por gracia, ella obtuvo el favor de Dios. Ahora, después de que se le había perdonado la vida, piensa en esto, ¿crees que iba a seguir infringiendo la Torá, la ley, tan fácilmente? Claro que no. Entonces vivir en la gracia es que no se nos dio lo que merecíamos por infringir la Torá de Moisés, o sea, no se nos dio muerte, sino que se nos dio un regalo que no merecíamos. Se nos dio la gracia, se nos dio el perdón, pero no para seguir infringiendo la Torá, la ley. Nuevamente, volvamos al capítulo de Romanos. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué es que el pecado no se podrá enseñorear de nosotros? Porque es que el pecado no se podría enseñorear más de la mujer adúltera. ¿Por qué? Perdón, moví un poco acá. Un momentito. Ok, perdón. ¿Por qué el pecado ya no se podría enseñorear de la mujer adúltera? Porque ya no nos encontramos bajo la ley. Ya no estamos bajo el dedo acusador de que somos culpables y merecíamos morir. Porque el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, nos puso a nivel de la ley. Ya estamos bajo la gracia. Y ahora, después que se nos perdonó tanto pecado, tanta infracción a la Torá, ya el pecado no va a tener poder sobre nosotros, ya el pecado no nos puede dominar, ya vamos a pelear contra el pecado en agradecimiento a Dios por habernos perdonado. Imagínate a una persona que le gusta, le fascina la velocidad y va en su coche manejando y decide subir la velocidad muy por arriba del límite. Y lo detiene un policía y le da una infracción bastante alta por haber infringido esa ley de velocidad. Y resulta que se le hace imposible pagar esa multa porque es muy alta y no tiene cómo pagarla. Y entonces pues tiene que ir a corte ante un juez. Y el juez lo encuentra culpable. Y como no tiene dinero para pagar la multa, lo van a meter a la cárcel. Porque es lo que merece por infringir la ley de velocidad. Pero el juez decide perdonarle la deuda por pura misericordia, por pura gracia. Y el juez le dice, vete, eres libre, pero no corras más. ¿Crees tú que saliendo de ahí esta persona se va a ir a su coche y va a empezar a ir a alta velocidad nuevamente? No, claro que no. Va a pelear contra ese deseo y ese deseo ya no se va a poder enseñorear de él, que representa el pecado. Pero esto de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no se ha entendido así. ¿Sí? No se ha entendido así. Sino al contrario, en la mayoría de las iglesias cristianas se ha entendido de que en Cristo Jesús ya no tenemos que guardar la ley de Moisés. Ya no tenemos que guardar la Torá de Moisés. Podemos infringir la ley porque ya estamos bajo la gracia. Como si la gracia nos diera permiso para pecar, para infringir la ley, que ya vimos que eso es pecado, infracción de la ley. Y aun cuando el Señor Jesús, Yahshua HaMashiach, no abolió, no infringió la ley, lo que leímos en Mateo 5:17, sino que se ha interpretado la razón de su venida, pero los que se dicen ser sus discípulos sí lo hacen. Sí infringen la Torá. Y esto no tiene sentido porque el discípulo tiene que hacer lo que su maestro hace. Hay muchos comentarios cristianos. Yo he escuchado tanto en español como en inglés. Por ejemplo, hace poco escuché uno en inglés que decía, un joven que estaba predicando acerca de esto, de hecho,
Decía, gracias a lo que hizo Cristo Jesús en la cruz, es que ahora nosotros podemos comer puerco. Gracias, Jesús, porque nos veniste a libertar de la maldición de la ley. Wow. Ya vimos qué es lo que te trae maldición. O sea, se le está dando o se le está imputando algo a Cristo que nunca hizo. Esto me lleva a otro ejemplo. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús sanó a alguien que estaba, que era mudo, que era ciego? Y los fariseos dijeron, este no sana sino por Belcebú. Oiga, este no sana, no hace estos milagros sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. O sea que lo que Dios había hecho, estos se lo estaban imputando a Satanás. ¿Te das cuenta? Y entonces es ahí cuando el Señor Jesús dice que toda blasfemia contra el Hijo del Hombre será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. O sea que eso es blasfemia. Y entonces, cuando se le imputa a Jesús algo que él supuestamente hizo en la cruz y no es verdad, eso también es blasfemia. Se ha creído que Cristo vino a abolir la ley en la cruz. Se le está imputando algo que él nunca hizo. Eso es blasfemia. Pero vamos a continuar. Para entender mejor esto de estar bajo la ley, veámoslo así. Hay 3 niveles, ¿ok? Estar sobre la ley, estar a nivel de la ley y estar bajo la ley. Pero vamos a explicar el primero, estar sobre la ley. Y voy a usar este ejemplo. Digamos que en una calle hay una señal de velocidad de 35 millas por hora. La ley que representa la ley de Moisés. ¿Ok? Pero que en una emergencia una patrulla puede ir ahí a 50 millas por hora. ¿Sí? No guarda la ley de Moisés. Pero este no va a ser detenido por otro policía para darle una infracción. Entonces podemos decir que esta patrulla estaba sobre la ley. ¿Ok? Ahora el nivel 2, estar a nivel de la ley. Sigamos en la misma calle en donde hay una señal de velocidad de 35 millas por hora, que representa la ley de Moisés, la Torá de Moisés. Y todos los conductores van a 35 millas por hora. ¿Ok? Cumplen la ley de Moisés. Van al límite de velocidad. Entonces podemos decir que están a nivel de la ley. Y nivel número 3, estar bajo la ley. Continuamos en la misma calle en donde hay una señal de 35 millas por hora, que representa la ley de Moisés, aunque de hecho ya vimos que la ley es instrucción, dirección. Y aquí es en donde el cristianismo se ha equivocado, en la interpretación de lo que es estar bajo la ley. Porque se ha pensado y creído que es una persona que maneja a 25 o 30 millas por hora, ¿sí? En una calle donde el límite es 35. Eso se ha pensado que es estar bajo la ley, ¿sí? Pero si fuera así, entonces la ley no te acusaría de que la has quebrantado. Si estás bajo la ley, no te acusaría, ¿sí? Sino que estar bajo la ley es una persona que maneja 40 o más millas por hora, está quebrantando la ley. Y si te detiene un policía te va a dar una infracción porque la ley te acusa de quebrantarla. Pero si manejas a 25 o 30 millas, nadie te puede acusar de quebrantar la ley y nadie te puede dar una infracción. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que ya el pecado no se puede enseñorear de nosotros porque ya no estamos bajo la ley, se refiere a que ya no somos culpables de quebrantar la Torá, la ley, de que ya no somos culpables de manejar a 40 millas por hora en una calle donde el límite de velocidad era de 35 millas por hora. Y esto me lleva a recordar, porque yo hace como 5 años solía viajar mucho a la ciudad de McAllen y Laredo, Texas. Y casi yendo de Laredo hacia McAllen, antes hay una ciudad que se llama La Joya, Texas. Y esa ciudad es famosa porque ahí solamente puedes manejar a 30 millas por hora.
Solo 30 millas por hora. Y hay una estación de policía al lado de la carretera. Y ahí siempre miras muchas patrullas y muchos detenidos ahí. Incluso a mí, yo pasaba por ahí como a las 4 de la mañana cada mes. Y siempre me detenían. No para darme infracción, sino para inspeccionar el vehículo. ¿Sí? Pero mucha gente ahí le daban infracción. Porque iban arriba del límite. Y entonces, tú oías las expresiones de la gente. Decían, oh, esa ciudad, La Joya, wow, esa ciudad es dura, ¿sí? Es dura, esclaviza. Pero, ¿quiénes eran los que se expresaban de esa manera? Los que vivían afuera, ¿sí? Los que vivían afuera. Entonces, esto representa a aquellos que nunca han guardado la Torá del Señor. Y dicen, se expresan, oh, que guardar la Torá esclaviza, ¿sí? Te mata, te oprime. Pero, volviendo a esta ciudad de La Joya, los que vivían ahí, o los que viven ahí, ellos viven felices, ¿sí? Ellos guardan esa ley felices. Los que se expresan de una manera contraria son los que vienen de afuera. Pero los que viven ahí están felices, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Los que guardamos esta Torá es un deleite. Como lo vimos en Ezequiel 20, eso te va a producir vida. Gloria al nombre del Señor. Necesitamos la Torá. Ella es la que nos va a instruir y nos va a enseñar lo que es pecado. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? Dice Pablo. ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Te das cuenta? Como alguien, como un hombre que no le es fiel a su esposa, ¿cómo va a saber que lo que está haciendo es pecado? Bueno, si estudia la Torá, si se instruye en la Torá le va a mostrar que está haciendo mal. Y entonces el Señor dice, porque yo no quiero la muerte del que muere. Lo que yo quiero es que se arrepientan y entonces vivan. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando entramos en ese pacto renovado, no nuevo pacto, pacto renovado, el Señor va a poner en nuestra mente y escribir en nuestro corazón su Torá, para que lo que no pudieron hacer nuestros padres, nuestros antepasados, invalidaron ese pacto, ahora para con nosotros sea un deleite ponerlo por obra, y no como se ha mal enseñado, que es una carga y un yugo pesado. Porque el Señor, al haber sacado de la esclavitud de Egipto a su pueblo, lo trajo a la libertad y no a la esclavitud. ¿Sí? La Torá no es para salvación, sino es para vida. Yo espero que esta enseñanza te haya venido a despejar toda duda que hayas tenido. Como mencioné al principio, estamos en los tiempos de la restauración de todas las cosas, ¿sí? Todo lo que ha estado torcido se va a enderezar. Toda la mala enseñanza que hemos recibido, el Señor va a poner en el corazón ese deseo por su verdad. Y entonces cada uno de nosotros vamos a empezar a escudriñar, vamos a empezar a indagar, a investigar. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esto no cuadra? ¿Sí? ¿Por qué hay esta contradicción? La palabra de Dios no se contradice, mi hermano, sino son las interpretaciones de los hombres, las malas interpretaciones que hace parecer que la palabra se contradiga. Pero Dios, el Señor, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él no cambia, su palabra permanece para siempre. Muchas personas lo creen esto, lo creen en teoría,
Pero ya en la práctica, eso queda olvidado. ¿Sí? Piensa si tú lo que estás haciendo, tu manera de vivir, piensa si va de acuerdo con esto. Tú dices que la palabra del Señor permanece para siempre. Bueno, el Señor ordenó guardar el séptimo día como día de reposo. Es lo que dice su palabra. Éxodo 28. Ahora, examina tu vida y ve si esa palabra ha permanecido en tu vida o ya estás siguiendo otra cosa. Si estás siguiendo otra cosa es porque esa palabra no ha permanecido en tu vida. ¿Sí? El Mesías, Cristo Jesús, Yahshua HaMashiach, nunca vino a invalidar la ley. Dice, no malinterpreten la razón de mi venida. Yo no vine a abolir la ley de Moisés. Así se nos ha enseñado, así se nos ha mal enseñado. Pero esto no va de acuerdo con lo que dice la Torah, con lo que dice la palabra del Señor. Voy a detenerme aquí. Yo espero que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Si estás interesado en asistir con nosotros a estos estudios bíblicos, se llevan a cabo en el área de Los Ángeles, en la ciudad de Echo Park, y son todos los lunes, a las 7:30, jueves a las 12:30, viernes a las 7:30. Mi teléfono es el área 323-595-6357. Mi correo electrónico es celestialvision1273@gmail.com, o puedes dejarme tus comentarios aquí en Facebook. Que el Señor te bendiga. Fue un privilegio estar compartiendo contigo esta enseñanza. Bendiciones. Adiós.